Buenas noches, bienvenidos una vez más a este canal de Historia Secreta del MNR, basada en los libros de Luis Antezana Ergueta, un extraordinario narrador de los acontecimientos que pasaron entre 1930 y 1964, una etapa intensísima de nuestra historia. Yo soy Salvatore y nuevamente con mucho gusto los saludo. Espero hayan pasado un lindo carnaval. Espero hayan disfrutado, se hayan divertido, se hayan portado mal. En fin. Eh, lo que pasa en carnaval se queda en carnaval, así que no importa. Bueno, nosotros volvamos un poco a lo que nos compete. Al episodio histórico que estamos viviendo. Estamos en pleno gobierno de Bush. Y hoy es un episodio muy especial porque hoy vamos a hablar, va a ser el primero de los videos que vamos a hablar sobre la Convención de 1938. Seguramente los próximos videos van a analizar un poco más a fondo la proyección revolucionaria que van a tener los temas que se discuten en esta Convención del 38, pero primeramente tenemos que situarnos en tiempo y lugar. Estamos en el gobierno de Herman Bush. Ya se ha producido el golpe del 13 de julio del 37 que derrotó a Toro y puso en el poder a Bush, el cual, tenemos que recordar, era conocido como el Centauro del Chaco. Era un héroe de guerra, extremadamente valiente. Por lo que vimos nosotros en el capítulo 6, fue aparentemente una acción más bien derechista, puesto que Patiño se estaba viendo demasiado beneficiado por Toro y ni Hochschild ni no Patiño, Aramayo se estaba viendo sobre todo muy beneficiado. Entonces ni Patiño ni Hochschild estuvieron de acuerdo y hicieron un golpe para, digamos, equilibrar un poco todo. Y fueron obviamente los principales promotores. Al comenzar su gobierno, Bush no adopta ninguna definición. Sí hablaba de nacionalismo y todo, pero en los hechos no tiene mucha definición. Se aleja del naciente movimiento nacionalista que, por ejemplo, había adoptado Toro al nacionalizar la Standard Oil ese mismo año 1937, y también distanciándose de la principal figura nacionalista, yo creo el ideólogo del nacionalismo por antonomasia, Carlos Montenegro, que es más, estaba en el centro del cambio del gobierno, del golpe, el cual fue alejado nuevamente a Buenos Aires para que fuera a la conferencia de paz como representante de Bush. El pueblo, obviamente, ante esas actitudes, perdió la fe en el nuevo gobernante. La guerra del Chaco había despertado una nueva inquietud en las clases populares, algo inédito, y fue una inquietud que se puso en ebullición tras la guerra del Chaco, la posguerra y todo lo que pasó. Y esta inquietud fue la chispa, fue como un motor que permitió primero el golpe del 17 de mayo del 36, la caída de Tejada Sorzano, y luego el golpe del 13 de julio del 37, la caída de Toro. Pese a todo, los revolucionarios no tenían una expresión legal. Como hemos visto, el MNR se va a fundar mucho después de 1942. Por lo tanto, faltaba unos cuantos años. Y es más, la nueva realidad del país no era acorde a lo que decía la Carta Magna. Recordemos que la constitución vigente en Bolivia en esos años era la de 1881, la que se produjo después de la mutilación espantosa que tuvimos, la pérdida de nuestro litoral.
Y obviamente el marco legal imperante era el que había permitido el desarrollo de estas condiciones. Pero del 81 al 38 estamos hablando de 60 años prácticamente. Que obviamente las condiciones habían cambiado muchísimo en el país. Con el fin de legalizar el régimen naciente, se necesitaba una nueva constitución. Porque obviamente la de 1881 ya no respondía a la realidad nacional y se necesitaba un instrumento para dictarla, lo cual era convocar una asamblea constituyente. Así, el esquema social podría institucionalizarse, el cual se había originado previamente a 1930, ya con sus primeras tendencias. La conferencia de los estudiantes en 1927, igual la gran rebelión de Chayanta, las preocupaciones del golpe de Siles y que obviamente se profundizaron y radicalizaron con la guerra del Chaco. Así como obviamente la nacionalización del petróleo a favor de todo eso, que se podría decir que fue una fecha trascendental para Bolivia, un punto de arranque para un movimiento nacionalista más intenso, más organizado, que tenía tras de sí obreros, campesinos, clase media e incluso una burguesía nacional. Obviamente las constituyentes no eran al inicio un proceso, un instrumento a favor del pueblo. Por ejemplo, esta constitución se conoce como de 1880, pero promulga en el 81. La de 1880, ¿qué era lo que había legitimado? Había legitimado el régimen oligárquico en Bolivia, la instauración de su oligarquía minera y campesino feudal. Es decir, los señores feudales, los hacendados, sumados a los grandes mineros, eran la oligarquía, que estaban circundados por una rosca de funcionarios que habían impulsado el neocolonialismo en el país. Es más, habían aprobado esta constitución por medio del terror y después de un contexto muy complicado, puesto que Bolivia acaba de tener un desastre en la guerra del Pacífico. Y obviamente yo diría, es la cercenación, es la pérdida de territorio más importante para siempre. No hay boliviano que no reclame todos los días el mar para nosotros, porque es nuestro. Por lo tanto, era un momento de profundo shock. Y obviamente había sido aprobado por fuerzas antinacionales. La casta de la plata y no la del estaño, pero que venían a representar la misma cosa, la misma clase social. Y los mismos intereses antinacionales que se habían apoderado del país. Es más, la Convención de 1880 se instaló en el gobierno interino de Ladislao Cabrera, el cual decidió conferir la presidencia al generalísimo Narciso Campero, obteniendo 43 de los 64 votos totales, obviamente más del 50%. El 31 de mayo de 1880, Narciso Campero recibe un correo mientras se encontraba en Charaña. El correo expresaba que había sido elegido presidente en la víspera, el 30 de mayo. Se produjeron ásperos debates entre los que pretendían establecer una dictadura férrea o llamar una constituyente para definir el destino del país. Obviamente triunfó la segunda opción, puesto que era la que les permitía una mayor base legal. Y la misma se reservó la modificación de la Constitución de 1878, promulgada 2 años antes por el caudillo Hilarión Daza. Veamos lo que decían ellos.
habían decidido la modificación de la Constitución de 1878 conforme a las exigencias que se presenten. Es decir, que ellos ponían las condiciones. Sin embargo, la convocatoria de funcionamiento de la convención se dictó aplicando la vigencia de un estado dictatorial, es decir, que la convención la llamaron por medio de un estado dictatorial. Más precisamente en el quinto artículo de la convocatoria, que dice así: mientras dure la guerra actual, todo conato o acto consumado de trastorno del orden público será considerado como traición a la patria, y sus actores cómplices, autores o encubridores serán juzgados en consejo de guerra verbal y condenados a pena de muerte. Que no se malentienda, que no se malinterprete. No era un momento, yo creo, para llamar a una constituyente. Estábamos en un momento de suma crisis. Estábamos en guerra. Y obviamente, en toda fortaleza asediada, cualquier disidencia se ve como traición. Por supuesto que sí. Pero eso no es una excusa para imponer lo que impusieron. Un régimen de castas feudal espantoso. Y fue así que la Convención de 1880 no encontró nada, ninguna oposición, y impuso una constitución en extremo liberal y contraria a los intereses populares. Y esto es importante remarcar. Los proyectos liberales se vienen dando de forma sistemática y siempre con el mismo fracaso desde el siglo XIX. Tenemos que tener esto claro. El liberalismo es un proyecto que se ha intentado múltiples veces en el país y que no funcionó. Y esta es la prueba máxima. Los 60 años, bueno, más de 60, de 1880 a 1952, son 72 años. Esos 72 años de rosca, de oligarquía, de expolio del país, demuestran lo que pretende convertir el liberalismo en nuestro país. Una factoría. Simple y llanamente. Y ese es el proyecto consumado. Eso es lo que ellos quieren. Es más, de esa forma, el extremismo de lo que se podría denominar en ese entonces la derecha podría imponerse desde el mismo seno del gobierno, es decir, están oficializando ese extremismo y esa subordinación de Bolivia al orden internacional, digamos, a los ingleses, en realidad, a los británicos. La diferencia con la Convención de 1938 era notable. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? Digamos, estamos viendo que el régimen poco se estaba tambaleando. Primero, Bush rechaza la idea de una constituyente, puesto que su gabinete estaba conformado por varios conservadores, y estos conservadores lo sometieron a presión para que no aceptara la convención. La rosca, como ya lo pudimos ver, prefería un régimen dictatorial, y varias veces lo impulsó, en vez de un régimen democrático parlamentario. Ellos querían gobernar. No querían que se expresen las nuevas ideas que estaban en boga, el nacionalismo. Sin embargo, el contexto era diferente. La evolución social, la impaciencia de los jóvenes, además de muchos jóvenes intelectuales que surgieron en esa época, interpretaban mucho mejor la situación y la realidad que muchos de los viejos políticos, los referentes, Pando, Saavedra, Scaliger, toda esa gente que había no solo impulsado el régimen de la rosca, sino profundizado a través de los varones de estaño desde 1900, Arguedas, el mismo Arguedas, estaban muy viejos, o muchos de ellos plano muertos. Por lo tanto, faltaba una regeneración. Y esa regeneración estaba en los jóvenes nacionalistas. El problema es que obviamente los viejos políticos no están dispuestos a
renunciar al poder. Los jóvenes y sobre todo los nacionalistas revolucionarios pudieron llegar a Bush a través, ya vimos, de diferentes mecanismos. Muchos lo conocían, muchos a través de las logias, y lograron convencer a Bush de que convocara una asamblea constituyente, puesto que era un acto necesario e impostergable para institucionalizar el nuevo sistema político. Ya se veía que se necesitaba un nuevo sistema político para que el país evolucionara, obviamente. La misma constituyente, es más, le servía a Bush porque podía legitimar al gobierno. El gobierno era una dictadura. Y podía extender la vida del gobierno, ya que no fuera algo transitorio, sino más largo, a un proceso de unos 4 años. Bush fue convencido por los argumentos y finalmente convoca la Convención de 1938, cosa que generó primero sorpresa y luego un clima irrespirable, un malestar brutal entre los conservadores, los cuales no esperaban una medida similar por parte del gobernante, siempre que creyeron que Bush estaba a sus órdenes, y él demostraba que no era así. Augusto Céspedes, en El dictador suicida, habla un poco de esta época. A la oligarquía le desagradaba el parlamento, por el hecho de que las avanzadas revolucionarias pueden usar su tribuna para denunciar la estrategia financiera y económica de los explotadores. Constituía igualmente el peligro de consolidación institucional de la campaña revolucionaria. Y al final, no se equivocaban los conservadores, fue lo que terminó pasando. Pero vayamos por partes, poco a poco. La rosca, que era una clase supranacional, que rodeaba, digamos, la rosca era como los empleados de el poder, tras el poder, el superestado, la oligarquía. ¿Quiénes eran la oligarquía? Y con decir supranacionales, que era gente que estaba acostumbrada a vivir en Europa, a irse de vacaciones a los Estados Unidos, o todas esas cosas. Los viajes, por más de que el mundo fuera bastante diferente, porque las costumbres eran las mismas. ¿Quiénes eran estos oligarcas? Porque las roscas son los funcionarios, los políticos, los abogados, toda esa gente que orbita alrededor de los poderosos del superestado. Son los 3 varones del estaño, Patiño, Hoshi y Aramayo, sumado a unas 30 familias terratenientes, los cuales eran una casta impermeable, que maniobraba con absoluto disgusto, con visible desconcierto y con varios golpes de timón. No tenían un norte claro, lo que ellos querían era el expolio del país. Ese era su norte, pero cualquier medio les valía. Por ejemplo, Carlos Víctor Aramayo financió una revolución en el Palmar, en pleno gobierno de Bush, porque Aramayo estaba perjudicado, si recordamos, por la llegada de Bush. Entonces él intentó formar una revuelta en el Palmar. Es más, el expresidente Toro se prestó para esto e ingresó por la Argentina hasta las proximidades de Tarija. O sea, para los que hayan cruzado la frontera, supongo que el punto más cercano de Tarija es Bermejo. No es un viaje corto, ni mucho menos. De Tarija a Bermejo son como unas 3-4 horas, es decir, Toro estaba bastante convencido de lo que estaba haciendo, estaba entrando bastante, puesto que él quería colaborar en el golpe. Sin embargo, Bush, de forma muy inteligente, reaccionó de forma enérgica y provocó el escape de Toro. Es más, Bush ordenó el fusilamiento inmediato del coronel Cárdenas, cabecilla de la insurrección. Por ejemplo, o sea, ese es un golpe de timón clarísimo. Otro golpe de timón fue uno muy extraño. Fue una jugada que podía tener su lógica, pero que no le salió bien. La derecha
decretó la abstención electoral de sus órganos políticos, es decir, el Partido Liberal, el Partido Republicano Socialista y el Partido Republicano Genuino, a modo de sabotaje a las elecciones y tratando de que la naciente Asamblea Constituyente no pudiera nacer a la vida. Bush, al convocar la convención, fue un viraje hacia la izquierda. Bush va a tener muchos volantazos, por así decirlo, pero este fue uno hacia la izquierda. Y este giro tuvo consecuencias que llegarían muchísimo más allá de lo que podía esperarse en tiempos normales. El hecho de que toda la casta tradicional abandonara el escenario político sin luchar permitió primero que se generara un vacío y que después este fuera llenado naturalmente por los verdaderos representantes del pueblo. Obviamente siempre logran filtrar agentes y personas afines a ellos, ¿no? Es más, había múltiples tendencias, mucha heterogeneidad, desde anarquistas hasta nihilistas, todas las categorías posibles, socialistas, comunistas, nacionalistas, todo, de todo. Es más, el mismo Bush alentó a muchos ciudadanos independientes a participar en las elecciones. Esto es una figura muy interesante. Las candidaturas independientes, sí, son algún órgano político. Obviamente todos van a tener más o menos ligazón, pero ya de forma electoral presentarse como un candidato independiente te puede dotar de mucha legitimidad si tú lo sabes manejar bien. Y así, al llamar a todos estos candidatos independientes, Bush contribuyó a que esta constituyente, esta convención, tuviera una relación muy baja con las fuerzas tradicionales, que ya habían hecho suyo el Parlamento durante casi medio siglo. Que Bolivia funcionaba bajo una democracia teórica, pero no era ni por asomo una cosa así. Es más, esto fue un primer quiebre con el régimen fosilizado. Este régimen, ¿por qué le digo fosilizado? Porque es muy anterior a 1880, si bien se instauró, pero tiene representantes anteriores. El primero de ellos y uno de los más infames es el dictador José María Linares. Otro infame es el tirano Mariano Melgarejo y múltiples caudillos, Daza, Morales, gente de corte conservador, bastante autoritaria, que pretendía manejar el país de forma además muy ignorante, bajo designios de personas internacionales, de entes internacionales, siempre vendidos a la metrópoli, fuera por fuera esta. Pero esto se consolidó en 1880, tomando es más como base esas políticas librecambistas, antiproteccionistas que ya había instaurado Linares. Al instalarse el cuadro convencional, que estaba completamente en ruptura con el régimen, pudo constatarse que obviamente era un mosaico de obreros, de gente de clase media, artesanos, excombatientes, intelectuales y ciudadanos independientes. Es más, 2 sacerdotes formaban parte de la convención. Era una masa heterogénea. Pero dentro de esa masa ingresaron varios intelectuales revolucionarios
sin mayores relaciones entre ellos mismos, realizando sus propias campañas electorales de forma independiente y en sus respectivos distritos de origen. Pero obviamente, al encontrarse en esta convención, esta fue de suma importancia y fue el núcleo de la Revolución Nacional que se consolidaría años después. Y es más, esto hizo que al no conocerse, digamos, que al encontrar tanta heterogeneidad, no perdiera esa esencia progresista que tenía. A estos intelectuales nacionalistas se los conocía como los socialistas independientes. Entre sus figuras primordiales podemos destacar a Paz Estensoro, Augusto Céspedes, Walter Guevara Arce, Julio Espinosa y Rodolfo Costas, los más destacables. Ellos mediaban entre las diversas fuerzas presentes en la convención. Veamos lo que dice nuevamente Augusto Céspedes en El dictador suicida. Lo vamos a citar mucho porque además Céspedes se ha centrado mucho en esa etapa del país. Ausentes de la convención, los matices se representaban en escala, desde la reacción feudalista hasta el socialismo criollo, desde el romanticismo excombatiente hasta la izquierda bolchevique. Era una formación no organizada por el fraude tradicional de los partidos políticos. Ya no se hacían presentes estos, sino las posiciones de carácter socioeconómico de las clases capitalista, media y obrera. Como siempre, Céspedes es muy esclarecedor. La mayoría de la constituyente tenía tendencia popular. Los partidos tradicionales solo lograron filtrar a 2 diputados, 2 convencionales, los cuales habían podido romper por la abstención decretada por el Partido Liberal y ser elegidos ambos por el departamento de Oruro. O sea, ambos eran liberales. Y los dos, obviamente, fueron obstruyendo permanentemente la asamblea. Para eso estaban ahí, convirtiéndose en los defensores ultranza del régimen feudal y de todas sus instituciones. Muy bien, veamos ahora cómo se fue desarrollando la convención. La reunión convencional comenzó rompiendo con las tradicionales juramentaciones. Los convencionales, en la mayoría de los casos, reemplazaron los viejos moldes costumbristas de los doctoritos de Charca, prefiriendo hacer solemnes promesas de cumplimiento de su mandato popular, por ejemplo, por la revolución social, por el libre pensamiento, por los muertos del Chaco o, finalmente, por la doctrina socialista. Todo eso inédito. Recordemos que estamos en 1938. Estos últimos prefirieron cumplir el ritual, sin el crucifijo y la Biblia delante de ellos. No porque no fueran católicos o no creyeran en eso, sino porque era romper con un símbolo. La política siempre se maneja por símbolos. Los convencionales, ya menos radicales por su parte, obviamente juraron de rodillas ante el crucifijo y los evangelios, respetando las tradiciones. La reunión demostraba un ambiente caótico en la forma. Sin embargo, en la cuestión de fondo, la convención tenía una homogeneidad ideológica extraordinaria, un trasfondo nacionalista que se expresaría en el estudio y redacción de la Carta Magna. Primero veamos cómo juró el convencional Valdivieso. Alzando la mano, dijo: soy un hombre fundamentalmente respetuoso de las creencias religiosas y tengo la convicción de que no debemos penetrar hasta la conciencia de los individuos. Veo un símbolo sobre la mesa de la directiva, el Cristo de los brazos siempre abiertos, el Cristo que, si ahora viviera, estaría junto a nosotros, al lado de los oprimidos, los pobres y los desvalidos.
es un discurso que tiene total actualidad, incluso en el día de hoy. Cristo está del lado de nosotros, de la gente común, no del poderoso. Eso es lo que dice básicamente en la Biblia. Bueno, continuamos. Yo, señor presidente, como que hoy, bajo el común denominador de la justicia social, estamos todos aquellos que buscamos para la humanidad un destino más pleno, más justo y más humano. De ahí que, con profundo respeto a las creencias ajenas, juro por la patria y por mi honor cumplir el mandato de diputado que me han conferido los pueblos en sentido de realizar la justicia social. Sigamos viendo cómo fueron jurando. El diputado Carvajal, izquierdista revolucionario, juró de esta manera: yo juro por la fe de los que propugnan la realización de la justicia social en Bolivia. El diputado Nazario Pardo Valle manifestó: yo juro por el Estado Socialista de Bolivia. El convencional Carlos Medinaceli afirmó: como representante del Frente Popular, juro por la causa proletaria, por Bolivia y por la humanidad. El diputado Román recitó: presto mi juramento por Dios, por la patria y por la Constitución y por Cristo, que es el más grande socialista. Variopintos juramentos que, más allá de lo anecdótico, demuestran la ruptura que hay con el viejo régimen. Entre tanto, Bush dio otro golpe de timón hacia la izquierda. Cuando tuvo que elegir quién lo acompañaría como vicepresidente, prefirió a Enrique Valdivieso, representante de las tendencias izquierdistas, y dejando de lado, por ejemplo, a los conocidísimos Fernando Huachaya y Hugo Montes, representantes de las fuerzas conservadoras del país. Es más, al rechazar a esos personajes, Bush despreció a los partidos tradicionales, dando origen a la fermentación opositora que no tardaría en reaccionar con inusitada violencia. El claro viraje de Bush hacia el progresismo haría que los ministros conservadores renunciaran a su cargo, porque había muchos ministros que eran conservadores en el gobierno de Bush. Como dijimos, al origen está Patiño y Hoshi. Otro paso de Bush hacia el progresismo fue actualizar el Código del Trabajo. Punto muy importante, y es algo que tenemos que valorar. El Código del Trabajo de Bolivia es muy bueno. Obviamente no llega muchas veces a aplicarse, lo cual es una desgracia, pero es un muy buen Código del Trabajo y data de esta era. Sin embargo, no había comenzado con Bush. Él lo retoma de una comisión que había formado el gobierno de Toro y que era sumamente necesario. Ya hablaremos del Código Bush en un video posterior. Obviamente, la burguesía colonial y sobre todo la oligarquía, los grandes mineros, consideraban que el proyecto era extremista. El proyecto del Código del Trabajo obviamente tenía que ser considerado, analizado y aprobado por la convención. La inauguración de la convención de 1938 fue particular. Los integrantes intuían el momento solemne, sabían el alcance de su misión. Quienes mostraron mayor convicción por su rol fueron los convencionales nacionalistas. Augusto Céspedes, que fue un posterior fundador del MNR, planteó que la convención no podía únicamente limitarse a cuestiones formales, sino que debía llegar al fondo de la realidad nacional para poder transformar el país. Veamos lo que dice el excelente historiador Herbert Klein en su libro Orígenes de la Revolución Nacional. Yo les recomiendo siempre estos historiadores norteamericanos, sobre todo en historia,
internacional. En la historia de los Estados Unidos no tanto, pero en la historia internacional sí. ¿Por qué? Porque tienen, por lo que uno puede ver, una gran capacidad analítica y además tienen muchísimos documentos. No nos olvidemos que el poder del mundo ha estado mucho tiempo en los Estados Unidos y siguen teniendo muchísimo poder y siguen teniendo muchísimos documentos. Por lo tanto, si ustedes quieren consultarlos o verlos, no solo a Herbert Klein, sino hay otro historiador, Thomas Field Jr., que tiene un libro, Minas, Balas y Gringos, que igual es muy bueno. Se los recomiendo. Son versiones interesantes, obviamente de historiadores. Esto cabe destacar, no de gente que obviamente está buscando con intereses políticos imponer sus ideas. Por eso los recomiendo, digamos, un tanto esos libros, porque son interesantes. Bueno, poco pasando este punto y aparte, veamos lo que dice Klein. Quedó para un intelectual de izquierda dar una concreta y perceptiva prescripción de las necesidades y objetivos del nuevo cuerpo. En un gran discurso, al cual gran parte de los delegados rindieron homenaje y constantemente lo citaron, el novelista Augusto Céspedes describió las tareas de la convención, que serían la elección de un ejecutivo permanente, la redacción de la Constitución y el establecimiento de la tónica de la nueva era política a seguirse. El primer problema ya había sido solucionado por la Junta de Gobierno, dijo. El segundo se desarrollará en las largas sesiones por venir. Sin embargo, el tercero requería cuidadosa atención ahora, antes de que empiecen las tareas. La convención no solo tenía que convertir el régimen militar socialista dentro de un estado de jure, sino tenía que completar el cambio de la norma caótica que Toro y Bush habían desarrollado para establecer un creativo régimen de jure, el cual no sería obligado a descansar sobre las fantasías del ejército, sino sobre un sólido cimiento de gobierno socialista civil. El socialismo de los militares era fraudulento y solo había frustrado las verdaderas necesidades del socialismo de los pueblos, que la convención debía satisfacer en el nuevo orden. Klein continúa. Céspedes dijo que Bolivia como nación colonial, bajo la dominación imperialista, estaba compuesta por dos generaciones. Ha cambiado pues nuestra situación y nuestra estructura económica y con ella nuestra estructura social. Pero señores, lo que no cambia es nuestra estructura política. Mejor dicho, la estructura mental de las clases y de los hombres que, como saldo de anteriores generaciones, tienen todavía el poder en sus manos para resolver esos problemas. He aquí la crisis. Un país colonizado con dos generaciones que quieren fundar la nacionalidad efectiva y libre, económicamente libre. Nuestra crisis es compleja, es crisis de dos generaciones frente a un mundo que cambia. La anterior generación, la que ahora es dominante en la política, la economía, las finanzas, la sociedad, y que lo único que no domina es en la literatura que hemos tomado a nuestro cargo los escritores nuevos, esa antigua generación que quiere resolver problemas nuevos con sistemas tradicionales, y a mí me da la impresión que daría a ver a un señor muy respetable que, por desconocer el motor y el manejo de un automóvil, para usarlo no viese otro procedimiento que engancharle un par de caballos. Un paréntesis aquí, es literalmente lo que estaba pasando. Ellos tenían una máquina, un automóvil a motor, y ellos, al no saber encender el motor, al no saber cómo funciona un motor, le enganchan al automóvil los caballos. Dicen qué bonito el cacharro este de metal, y bueno, a seguir adelante, ¿no? Con los caballos. Sigamos. Y por su parte,
La nueva generación no ha podido hacerse todavía de un sistema de convicciones, como las llama Ortega y Gasset, y vacila ante una realidad que aún está conducida y ordenada por las convicciones, por las leyes, por los credos y sobre todo por los intereses económicos del viejo capitalismo de la generación vieja. Por tanto, no deberíamos sorprendernos ni desconsolarnos si encontramos que desde la Guerra del Chaco, la generación revolucionaria no vino perfectamente equipada con ideas y soluciones, más que todo debido a su participación en la catástrofe que alteró su unidad física, su convicción en las viejas creencias y su serenidad. Vino con deseos, con pasiones, no con planes, ni métodos, ni sistemas. Eso también Céspedes lo estaba describiendo muy bien. Si bien los jóvenes revolucionarios tenían todas las ideas, no tenían los métodos, no tenían la suficiente vida política, no había la suficiente maduración. Es un poco lo que va a explicar lo que va a ir pasando todos estos años que vamos a ir analizando, desde los 30 y sobre todo la década del 40. Este discurso de Céspedes, que hoy es rescatado por Klein, de forma muy clara, delimita los parámetros en los que tenía que operar la Convención de 1938. Esta convención definiría a Bolivia para el futuro, manteniéndola como una colonia, que es lo que pretendían los liberales, o creando una nación política y económicamente independiente, que obviamente, tal vez viéndolo a futuro, no se logró del todo, pero sí se lograron avances. Y es innegable y absolutamente irrechazable que las cosas fueron así, avanzaron un montón. La convención fue un instrumento establecido por la oligarquía minero-feudal en 1880, como ya lo habíamos visto, que quería institucionalizar su régimen y generar un país de acuerdo a su molde colonial. Bush y los diputados populares se robaron, un poco que adoptaron la misma figura, le sacaron el as bajo la manga a la oligarquía y lo usaron en su contra. Eso es un método mágico, digamos, emplear un instrumento oligárquico para cumplir los fines populares. Obviamente esto irritó de sobremanera a la propia oligarquía. Los defensores del sistema colonial trataron de hundir la convención por todos los medios. Obviamente no es fácil, nunca es fácil, puesto que era una amenaza muy sólida, muy fuerte al régimen que imperaba desde hacía aproximadamente 50 años en el país, y que ellos, como muchos otros locos en la historia, decían que era inmortal y que era eterno, porque así ellos lo deseaban. La prensa minero-terrateniente bombardeó sin piedad a la convención. Hicieron una guerra de baja intensidad. Ellos intuían que la ausencia de las clases dominantes en la convención podría tener consecuencias irreversibles para el país y catastróficas para sus amos y obviamente para ellos, que pueden morder la mano que los alimenta. El periódico El Diario, se transformó en el enemigo público número 1 de la convención. La campaña contra la protección pretendía convencer a Bush de volver sobre sus pasos y borrar con el codo lo que había escrito con la mano, es decir, pretendían que clausurara la asamblea. El principal argumento esgrimido por El Diario era el siguiente: la convención está formada por analfabetos. La élite pensante intelectual del país no tiene participación en la asamblea. Vemos un poco cómo los sistemas dominantes que se sienten desplazados reciclan sistemáticamente los mismos discursos. Obviamente es un leitmotiv muy prejuicioso, sin fundamentos, y que tiene por fin perpetuar la presencia de esa oligarquía en el país y de las futuras que vendrían, porque emplearían el mismo discurso. Es más, es textual, lo podemos volver a repetir, porque es así.
La convención está formada por analfabetos. La élite pensante intelectual del país no tiene participación en la asamblea. Es clásico de lo que dice siempre la oligarquía. Arguedas, nuestro ilustre amigo Arguedas, que era el representante máximo de esa clase decadente, expresó obviamente su opinión sobre la convención. Veamos lo que dice el señor Arguedas. Esa mal llamada convención es solamente una reunión de hombrecillos, sin palabra, sin distinción, casi analfabetos, realmente personas insignificantes, casi anónimas. Para que se den una idea del discurso violento que tenían, ¿no? De descalificación. Bush, consecuente consigo mismo, hizo oídos sordos a las campañas de desprestigio. Él no iba a destruir su propia creación. Bueno, en todo caso, no de momento. Puesto que la presión era muy fuerte. Los convencionales, por su parte, decidieron responder a las provocaciones del diario. Augusto Guzmán, convencional. Veamos qué es lo que dice. Así nomás es lo que da el país. ¿Hay acaso mejor gente entre los periodistas? Augusto Céspedes, veamos qué palabras le dedica al diario. Es preferible un parlamento boliviano formado por analfabetos y no por cultos abogados de las empresas. Múltiples convencionales acusaron a El Diario de ser un instrumento directo de la Patiño Más, lo que se sabía. El diario era la voz de Patiño, como lo hemos visto en el anterior capítulo. Arguedas, El Diario. Las acusaciones causaron que el periódico se desenmascarara y pidiera sin rodeos el cierre de la convención, que consideraba que era completamente inútil y que, según ellos, solo servía para aumentar el salario de los convencionales y aprobar credenciales. La prensa actuaba, como siempre, castigando primero y juzgando después. En esta ocasión no les funcionó, pero como vemos el modus operandi es el mismo. Veamos cómo explica el ataque de la prensa sobre la convención Augusto Céspedes. Las derechas que se habían abstenido en las elecciones, renunciando voluntariamente a presentarse a esta asamblea, vieron que se habían equivocado en sus cálculos. Según ha declarado el honorable Ángel Mendizábal, en las elecciones de marzo, los liberales tenían la posibilidad de obtener fácilmente 30 o 40 bancos en el Parlamento. Me parece exagerada esa cifra, ya que no la habrían podido alcanzar en primer lugar por la impopularidad de dicho partido y, en segundo término, porque el gobierno no habría dejado que entren tantos, pero supongamos que honradamente hubiesen llegado a 20. Así habrían tenido bloque en el gobierno, perdida esa oportunidad y viendo que la convención sustituía, tenía poder político y eficacia parlamentaria, buscar una manera de corregir sus errores. Pero, como las entradas ya estaban agotadas, recurrieron a este método peligroso de intentar la disolución de la convención, arma de dos filos, que les esgrimen a pesar de que saben que es tan peligrosa para el civilismo. Entonces, lo único que quedaba dentro de sus posibilidades era actuar fuera del Parlamento mediante la prensa para pedir que se convoque a otra convención que sea de su gusto. Tal es el origen político de la campaña de prensa contra la convención. Por otro lado, Walter Guevara Arce aprovechó el informe oral del ministro Elías Belmonte para criticar al diputado Fajardo, que era un convencional, como ya hemos visto, a favor de las élites. Representante clásico de la concepción liberal que,
al defender la libertad de prensa, confunde con el derecho de pensar. Es un error típico este concepto. ¿Quiénes tienen en Bolivia el derecho de pensar? Bolivia tiene 3 millones de habitantes, de los cuales 300.000 tienen ese derecho. ¿Y los otros 2.700.000 lo tendrán también? Los liberales bolivianos han negado el ejercicio de esa facultad que ellos vienen ahora a reclamar para sí a la mayoría del pueblo. ¿Ha tenido esta mayoría alguna vez el derecho de pensar? Sabemos cómo se ha reprimido siempre ese derecho, mediante las ametralladoras. Contundente, como siempre, que vararse. Finalmente, los convencionales lograron pasar una moción de censura que calmó la reacción de la derecha, pero no del todo. Bush, con esa personalidad virante, no tanto vacilante, pero viraba de un lado a otro, intervino en el problema a favor de la derecha. Si bien la moción de censura produjo la renuncia de 3 ministros, Bush dijo que no podía censurar a ningún órgano de prensa por pedido de la convención. A partir de ese evento, el rumor de que el presidente era influido por una cúpula conservadora que lo condicionaba era fuerte. Lógico, no había de dónde elegir. Bush necesitaba ministros con cierta experiencia y estos ministros eran conservadores, era una cúpula. Los rumores eran tan ciertos que esta pequeña cúpula lograría el cierre del ejercicio parlamentario. Pero eso lo vamos a ver después. El claro giro a la derecha de Bush se manifestó por el cambio del ministro Elías Belmonte, famoso en nuestra historia, aliado de los convencionales, por el conservador Gabriel González, descrito por Céspedes en El dictador suicida como un funcionario que resolvía problemas burocráticos con astucia y desvelos oficinescos. Aparecía en los pasillos de la convención con su equipo esterilizador de toda iniciativa revolucionaria. La salida de Belmonte rompió el único vínculo que tenían los convencionales con Bush, y es más, para desarticular completamente el movimiento, Elías Belmonte fue enviado a un cargo diplomático en Berlín, larguísimo por cierto. Pese a que Belmonte saliera y al constante intento de partir a la convención de forma interna, la misma siguió ejerciendo su trabajo y elaboró la nueva constitución política del Estado para reemplazar la Carta Magna de 1880 y tratar asuntos candentes en la sociedad, ignorados por la rosca y sus órganos de prensa, obviamente porque les convenía. Ellos pretendían mantener el colonialismo en el país. Veamos, por ejemplo, lo que dice Víctor Paz Estenssoro. Me he de oponer a que se hagan pequeñas reformas e insignificantes análisis sobre enunciados que no tienen ninguna trascendencia institucional. El siguiente proyecto fue aprobado: proceder al estudio de las reformas constitucionales propuestas o que se propongan en el momento del debate, sobre la base de la Carta Magna de 1880. O sea, aprobaron reformar la Constitución. En los primeros puntos no hubieron reformas efectuadas. La primera se produjo en el artículo 13, puesto que el mismo planteaba un problema. ¿Qué decía el artículo 13? La propiedad privada es inviolable. La expropiación no podrá imponerse sino por causa de utilidad pública, calificada conforme a la ley y previa indemnización justa. Varios convencionales alzaron la voz para realizar reformas profundas en este artículo. Paz Estenssoro dijo: teniendo en cuenta estas circunstancias, los proyectistas hemos formulado el artículo que se discute. Aquí estamos reconociendo el derecho de propiedad
precisando el principio de la inviolabilidad. No se persigue absolutamente el propósito de hacer desaparecer la propiedad privada, no vamos a colectivizarla, pero sí condicionamos a que tiene una función social, es decir, que el dueño de una riqueza realice necesariamente actos que él solo puede efectuar, beneficiándose a sí mismo, pero beneficiando también a la colectividad. Este es el fondo del proyecto. Claro. Sigue Paz Estenssoro. Por otra parte, es muy aceptable el segundo capítulo del artículo. Este segundo inciso es consecuencia del anterior porque no es posible suponer que enormes extensiones de tierra permanezcan incultas, sin beneficiar ni a su propietario ni a la colectividad. Ya hemos dicho que la propiedad dentro del actual concepto debe cumplir una función social que concretamente en el caso de la propiedad rústica o minera consiste en que sea trabajada, es decir, que produzca, y en el caso de la propiedad urbana que está habilitada, esto es que preste utilidad. Observaciones muy interesantes. De esta forma se pudo abordar los derechos de la propiedad y la grave cuestión de la propiedad de la tierra, y sobre todo de los latifundios feudales que existían en el país. Guevara Arce intervino en el debate de forma más concreta. Mientras Paz Estenssoro planteaba la parcelación de la tierra para evitar la emigración del campesinado de muchas regiones del país, Guevara pedía una reforma más profunda en cuanto al tema de la tierra. En oposición, el diputado liberal Fajardo decía lo siguiente: algunos convencionales se extrañan de que no se hubiera hecho la parcelación antes. Habrá que preguntarles, para repartir las parcelas, ¿a quiénes? Finalmente, el nuevo artículo 17 de la Constitución fue aprobado por el siguiente texto. El 13 se transformó en el 17. La propiedad es inviolable siempre que llene una función social. La expropiación podrá imponerse por causa de utilidad pública calificada conforme ley y previa indemnización justa. Bastante más concreto y bastante más al punto. Aparte del tema de la tierra, la convención se propuso resolver distintos temas candentes ligados a las realidades entonces del país, como la aprobación de la paz del Chaco. Y pese a algunas voces belicistas, la convención aprobó la paz del Chaco. También lidió con problemas varios que tenía el país. Paralelo, por ejemplo, a los debates políticos, se estudiaron temas relacionados con el campesinado y sobre todo el problema de abastecimiento de pan para el pueblo, originado por la cuestión triguera e importación de trigo para las molineras. El debate se centró en especial en el trigo de origen extranjero y la provisión de sus divisas para su importación, además de señalar que las campañas de fomento para la producción de trigo no daban resultado desde el decenio anterior. Uno de los problemas principales era que los únicos beneficiarios eran los dueños de las molineras, llamadas las molineras de divisas, puesto que eran las únicas beneficiadas, frente a los productores nacionales que se empobrecían poco a poco, puesto que no podían competir. El problema del trigo puso de manifiesto el atraso de la agricultura en Bolivia, la propiedad feudal y el atraso en la producción del mismo. La convención sufría el asedio de la prensa conservadora, que buscaba que el presidente Bush cerrara la convención. Eso ya lo hemos mencionado. La misma se valió de una torpeza de un convencional que le vino como anillo al dedo. Las críticas a la asamblea se multiplicaron y se convocó al ministro Belmonte a la convención con el fin de obtener un respaldo. Esto un poco antes, ¿no?, de la destitución de Belmonte, puesto que la prensa no daba tregua.
obviamente tocar el negocio de las molineras, tocar todos esos negocios que estaban ahí presentes, no era del agrado de la oligarquía. Una reforma agraria muchísimo menos. Veamos qué pasó. Belmonte se presentó en la convención, dijo que tenía que respetar a la Constitución, pero a la vez dijo que podía apoyar cualquier moción que se tomara en relación a la prensa. Es más, él mismo ofreció un proyecto. Se autoriza al Ministerio de Gobierno a reprimir los excesos de la prensa de la derecha. Proyecto que se aprobó por los asambleístas. Ya se va entendiendo por qué Bush saca a Belmonte. Porque obviamente este evento acentuó, catalizó los eventos y estos se fueron sucediendo. Esta moción propició muchísimos cuestionamientos a Belmonte, el cual fue obligado a renunciar de su cargo ministerial y fue enviado, no por decir exilado a Alemania, porque además iría por muchísimo tiempo. Este ataque no solo se centró en el convencional Carvajal, el que cometió la torpeza, sino que la misma aprovechó para atacar a varios revolucionarios, en especial a dos muy radicales y dos referentes del nacionalismo, Augusto Céspedes y Walter Guevara Arce, llegando incluso a circular afiches injuriosos sobre ellos. La crítica venía respaldada por justamente los molineros que habían sido duramente criticados por los nacionalistas. La cuestión no era un tema banal, sino era bastante espinoso. El pongueaje. ¿Qué era el pongueaje? La esclavitud moderna. Y el hecho de cuestionar esa esclavitud moderna, obviamente, iba a indignar a los terratenientes y había desencadenado este feroz ataque contra los revolucionarios que ellos pretendían reformar profundamente el país. Obviamente, como era de esperarse, este ataque derivó en una verdadera poblada. Una turba de gente teledirigida, de gente... El problema es que hay gente muchas veces muy fanática, con muy poco análisis crítico, que se deja guiar por lo que le dicen. Y obviamente la prensa escrita, si bien actualmente no tiene tanta impronta, tanto poder sobre la gente, si bien yo creo que tiene, como por ejemplo medios como la radio y todo, imagínense lo que era el país en los años 30, por supuesto que tenía muchísimo poder, sobre todo en las clases medias que estaban alfabetizadas, obviamente no en las clases populares donde el analfabetismo era brutal, era casi la norma, un espanto, ¿no? Pero obviamente esta gente fanática, estas turbas, intentaron ingresar en el recinto parlamentario para ir a linchar a Céspedes y a Guevara, los cuales tuvieron que salir del recinto por una puerta lateral, donde fueron increpados por esos manifestantes que sentían que la sociedad paceña había sido ofendida. La convención respondió con todo. Propuso un proyecto de investigación a las molineras. Obviamente, ¿qué es lo que iban a causar? Iban a generar la radicalización. Hecho que estremeció al bando conservador hasta sus cimientos. La rosca entonces fue al todo por el todo y pidieron a Bush, el cual estaba cercado por muchos conservadores, el cierre de la convención. Bush, sin embargo, no se amilanó y mostró su preocupación por el tema del trigo. Varios ministros pedían a Bush el cierre de la asamblea. Sin embargo, este siguió el consejo, paradójicamente, del ministro Gabriel González, el que había reemplazado a Belmonte, que pidió paciencia, puesto que cerrar la asamblea solo empeoraría la situación. O sea, no crean que es un arranque, sino es una movida estratégica.
no es un arranque de sincericidio, de patriotismo, no, para nada. Y esperar a que fuera esa propia convención que colapsase por sí sola. Ellos creían que iba a colapsar. González se sacrificaba por la asamblea porque creía en la misma. Sin embargo, la medida le costó el puesto de ministro y eso también fue sentenciado a un exilio dorado. O sea, por más de que González entró ahí para defender los intereses, terminó siendo catapultado, eyectado. No es que fuera un revolucionario ni nada, pero tal vez era un poco más estratega, ¿no? Ya con la eyección de González, Bush, presionado por el sector conservador, pidió que se presentaran en su despacho los convencionales que pedían el cierre de las molineras, porque obviamente habían negociados turbios y el cierre de las molineras tal vez era lo más prudente. Paz Estenssoro, Guevara Arce, Céspedes y Espinosa se dirigían a una trampa. ¿Por qué? Porque Bush los recibió junto con toda su cúpula conservadora de ministros, los dueños de las molineras, acompañados por sus propios técnicos, sus expertos, los economistas, y armados con carpetas y documentos. Los molineros obviamente expusieron sus dificultades, pero los convencionales no se doblegaron y expresaron a Bush los problemas de las molineras. No solo importaban trigo, sino que además importaban harina, o sea, el producto ya terminado, no la materia prima, lo que agravaba la fuga de divisas del país. ¿Por qué? Porque si una cosa es que tú importes trigo, que ya es malo, teniendo un país tan rico como Bolivia, importar trigo es malísimo. Con los suelos que tenemos, nosotros perfectamente podemos autoabastecernos en trigo. Pero no solo eso, no es que, digamos, tú puedes, digamos, importar trigo y procesarlo, transformarlo en harina aquí, dando trabajo aquí. No, ellos también importaban harina. ¿Qué significa eso? Que no solo acababan, digamos, con los productores nacionales de trigo, sino que también acababan con muchas potenciales fuentes de trabajo. Cosa que tenemos que revisar, cosa que se da actualmente. Que yo sepa, por ejemplo, en el tema de las cervezas se importa una planta que es esencial en la cerveza, que es el lúpulo. El lúpulo se importa de afuera y debería hacerse alguna campaña o algo para que este mismo se cultive aquí y se autoabastezca la cervecería nacional aquí, con lúpulo local. Pero bueno, salvando tantas estas cuestiones, esto era ya bastante monstruoso, ¿no? ¿Cómo respondieron los molineros? Dijeron que los revolucionarios pretendían cerrar las industrias molineras y que se iban a valer de cualquier argumento para eso. Céspedes respondió: efectivamente, eso es lo que queremos. Una industria que no beneficia al país debe desaparecer. Y en cuanto a los 250 obreros, sería preferible pagarles en su casa sin que trabajen, pues así el país ganaría mucho más. Contundente Céspedes con toda razón. Bush quedó desconcertado, lo que demuestra que Bush no era un conservador, sino que estaba rodeado, tenía un anillo de seguridad de conservadores. Y obviamente los molineros quedaron expuestos frente a él y fueron derrotados. Un ministro afín a los mismos manifestó que la entrevista no podía continuar porque el presidente estaba muy cansado, ya que había estado trabajando desde las 6 de la mañana y no podía considerar el problema con la necesaria calma y tranquilidad. Concluyó la entrevista teniendo a los revolucionarios como virtuales ganadores. La rosca replicó, aislando aún más a Bush, agitando los problemas de las molineras para cubrir rumores en las calles como el negociado de venta de pasaportes a inmigrantes
que había realizado, por ejemplo, el canciller Díez de Medina, inmigrantes europeos, que obviamente, viendo un poco el clima internacional, estamos en 1938, estaban escapando. Pero si ellos estaban escapando, ellos también deberían haber empleado las formas legales y no a través de negociados y venta de pasaportes llegar al país. Porque no, por más de que vieran situaciones complicadas, no es lo correcto. Entre tanto, la convención concluye el estudio de la constitución política del Estado. Sé que ha sido un tanto corto, no hemos podido ver en profundidad todo lo que hizo la convención, eso será el próximo capítulo, pero yo quiero que ustedes entiendan que es un instrumento fundamental. ¿Por qué? Porque además es un instrumento de debate, es un instrumento que introduce el debate. Muchas veces, por más de que los parlamentos o ese tipo de camarillas, organizaciones no nos parezcan necesarios, a mí me parece que son bastante necesarios porque fomentan el debate. Obviamente el ideal sería una convención nacional, nacionalista, con intereses nacionalistas. Obviamente con personas que estén dispuestas a hablar en sus diferencias políticas de las diferentes tendencias, pero siempre en beneficio del país. Creo que eso es lo ideal. No suele darse, pero bueno, es lo que se debería dar. Pero bueno, esto es un poco un episodio importante, porque además permite la cohesión y, digamos, cimienta un poco las bases para la fundación del MNR posteriormente. Pero en todo caso, eso lo veremos a posteriori. Espero que el video les haya gustado. Si es así, les pido por favor que lo compartan. No duden en comentar. Comenten abajo. Expresen sus opiniones. Si quieren debatir, debatan. Y bueno, eso sería todo por hoy. Como siempre, les deseo una buena semana y espero que todo vaya bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Me despido.